estamos today at este the día fruits of viendo Pentecost. los frutos del Pentecostés. El resultado del primer sermón que se predicara en la iglesia cristiana, el sermón que predicó el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, y vamos a ver los efectos de dicho sermón que estudiamos la vez anterior. Hace unas 2 semanas lo estudiamos. Había gran convicción que había caído sobre miles de personas. 3,000 personas fueron agregadas ese día y más personas todavía después. Crecía el número de personas agregadas y todo esto era completamente inesperado desde un punto de vista humano. Los que estaban ahí judíos en aquel entonces eran bien orgullosos, eran tercos, estaban completamente en contra de esta predicación de arrepentimiento y perdón de pecados, estaban bastante en contra de la predicación de Cristo. Habría muy pronto gran persecución a través de las autoridades, pero ahí había una pequeña oportunidad de predicar el Evangelio. Y aquí tenemos este primer sermón. Así que a pesar de la hostilidad y el desprecio de tantas de las personas, hay esta magnífica e inmensa obra en muchos corazones. Así que los que recibieron la palabra con gozo fueron bautizados. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio tan grande! Aquellos israelitas podían ser tan predispuestos a lo opuesto, tan necios, pensando que la raza judía toda era aceptada por Dios, que debido a su raza eran aceptados, no por gracia. No habría gentiles que fueran salvos. Ellos eran aquellos que por nacimiento eran aceptables a Dios. Eran sumamente justos ante sus propios ojos. El clérigo prevaleciente eran los fariseos. Eran justos ante sus propios ojos. Pensaban que merecían grandemente las bendiciones de Dios al llevar a cabo los detalles minúsculos y pequeñitos y todo detalle de la ley ceremonial, pero ellos no tomaban en cuenta la verdadera justicia, parece ser. Y sin embargo, estas personas había entre ellos, y también otros sacerdotes fueron convertidos más adelante como resultado de la predicación inicial en la iglesia de Cristo. Y aquí, a partir del versículo 41 y 42, vemos las características de aquellos que iban a ser salvos. Y vamos a considerar estas cosas esta mañana. Dudo un poco en cómo lidiar con esto, porque tengo un folleto al respecto de esto que escribí hace años, que ha sido distribuido tan ampliamente y traducido a otros lenguajes en el mundo, que de alguna forma, cuando uno que es predicador lo vuelve a repetir, uno piensa que está haciendo algo incorrecto. El predicar algo con lo cual mucha gente ya tendrá familiaridad. Sin embargo, a medida que tenemos nuestra predicación consecutiva y expositiva, llegamos a este tema, y es vital proclamarlo cuando tenemos aquellos entre nosotros, tal vez muchos todavía, que creen que son cristianos y que han venido a Cristo, pero no tienen ninguna de las características verdaderas de la conversión que uno puede encontrar aquí. Es un versículo notable, el versículo 42, que vamos a considerar, porque hay 6 de los 7 puntos, de los 7 señales que se aceptan que son de una verdadera conversión, y todas están aquí en este lugar, 6 de los 7. Estas características de un verdadero converso que aprendemos a partir del sermón de Pedro, que están ahí siempre como las señales de una verdadera conversión. Hay personas que tal vez son del Señor, son convertidas, pero no tienen certeza de salvación y no lo saben. Y es algo que les preocupa bastante. Y no hay nada más alentador que considerar estas marcas, estas señales ciertísimas de una verdadera salvación. Así que vamos a estudiarlas en estos versículos. Así que los que con gozo recibieron la palabra, esto que digo con gozo está implícito ahí en el griego, los que recibieron con gozo su palabra fueron bautizados. Y vamos a ver lo que dice aquí. Fueron bautizados inmediatamente.
Ahora, nosotros hoy en día no bautizamos inmediatamente, sino que más bien esperamos un poco. Algunas personas rápidamente bautizan, otros esperan un poco de tiempo. Estamos hablando de creyentes de los bautismo de creyentes, de los conversos. Sin embargo, nosotros esperamos para tener certeza de que la gente verdaderamente ha venido a salvación, que no hayan creído en Cristo solamente debido a que tenían un espasmo de emoción y tal vez no se han arrepentido de su pecado verdaderamente y no tienen una nueva vida. Así que nos esperamos un poco, porque no seguimos el ejemplo del día de Pentecostés. Bueno, pues eran circunstancias diferentes en aquel día. Una cosa que tenemos que mencionar es que los apóstoles estaban allí, tenían gran discernimiento que nosotros no tenemos. Y punto número 2, era sumamente costoso el profesar a Cristo allí en Jerusalén en el día de Pentecostés. Si alguien hacía esto, le costaba muchísimo a la persona. ¿Por qué? Porque habría bastante antagonismo en contra de ellos. Las personas serían sacadas de sus familias, serían despreciadas. Era una cosa que les costaba muchísimo a las personas el estar firmes por Cristo allá en Jerusalén en aquel entonces, para esos judíos. Y había gran significado en ser bautizado inmediatamente, porque los judíos eran meticulosos en su adoración, en lo que respectaba al templo y la sinagoga, y en llevar a cabo la ley ceremonial. Y entonces podríamos decir en un sentido figurado que necesitarían un terremoto para poder dejar su sistema judío y entrar a la iglesia cristiana que conformaba judíos y gentiles en el día de Pentecostés. Así que el bautizarse, el tener este bautismo cristiano de arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Cristo, era una cosa tan importante, era un cambio tan inmenso, que bueno, podíamos en aquel entonces tener mucha más certeza de que esas personas verdaderamente eran salvas. Y no voy a tardarme mucho con esto, no es nuestro tema, pero nosotros creemos que incluso en las epístolas podemos ver un hueco que se abre entre la conversión y el bautismo. De modo que podemos tener discernimiento y tener cuidado. Y así es como nos conducimos hoy en día. Pero en aquel entonces, en el día de Pentecostés, ellos fueron invitados inmediatamente al bautismo. Así que los que gozosamente recibieron su palabra fueron bautizados, porque se habían arrepentido y habían profesado a Cristo. Y el mismo día se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora ve las características de los creyentes, desde el versículo 42. Primera característica, que no está en ese versículo, sino los que vienen adelante. Pero vamos a ver el versículo 37 más bien. Al oír esto, que Cristo, Jesucristo, era el Señor y el Mesías, al oír esto, se compungieron de corazón. Penetrados de par en par, compungidos. El griego utiliza un lenguaje que solamente puede ser utilizado como para penetrar algo de modo que muera. En cierto sentido, murieron, evidentemente no físicamente, no literalmente, pero murieron en su corazón, como si ellos dijeran: somos hombres muertos, hombres y mujeres muertos, hemos crucificado al Mesías, hemos pecado de forma tan terrible, hemos pecado en contra de Dios, somos pecadores delante de sus ojos. ¿Qué podemos hacer? Estamos condenados, estamos rechazados eternamente, estamos muertos. Así que el lenguaje es apropiado, a pesar de que está escrito de forma poética en cierto sentido. Estuvieron compungidos, penetrados, cortados, compungidos en su corazón, se sintieron condenados delante de Dios y le dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? No querían decir: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué obra puedo hacer para ganar el favor de Dios? No, sino ¿qué podemos hacer para poder ser perdonados, para poder ser absueltos, para poder ser ayudados? ¿Acaso no hay ayuda para nosotros? ¿Qué podemos hacer? Y después Pedro da la instrucción: arrepentíos, cada uno de vosotros, arrepentíos. Y esta es la primera señal de una verdadera conversión. Y lo voy a poner así, lo voy a explicar así a cada uno de vosotros aquí. ¿Alguna vez acaso has tenido la experiencia de tener convicción de pecado, la cual te trajo a un final de ti mismo
y te sentiste desesperado. ¿Qué puedo hacer? Y solamente hubo una cosa que podías hacer, y eso era arrepentirte de tu pecado y suplicar al Señor que te perdonase y que te cambiase y que te hiciera suyo. Pero si tú dices, no, cuando yo fui convertido no fue así, solamente sentí que necesitaba la ayuda de Dios, solamente necesitaba, que no podía seguir solito, que necesitaba que Dios me ayudase. Y entonces dije, Señor, ven a mí. Y eso fue todo. Desde ese momento creí que era un cristiano. Bueno, si eso es lo único que te pasó, pues tal vez no fuiste salvo. Si nunca tuviste convicción de pecado, si nunca sentiste tu suciedad y tu inmensa necesidad delante de Dios, y nunca buscaste su perdón y no has confiado en Cristo y en su muerte redentora en la cruz del Calvario, sabiendo que es el único camino a la salvación, pues tal vez nunca fuiste salvo. ¡Qué cosa tan terrible! Podrías seguir avanzando por la vida pensando que eres salvo, pero no es así. Nunca has sido perdonado, nunca tuviste convicción de pecado. Es vital, queridos amigos. Y yo no quiero que tú te sientas tan desesperado y con gran angustia. Hay personas que no entienden bien esto y vienen a mí y me dicen, yo no creo que fui salvo. No creo que me he sentido lo suficientemente desesperado ni lo suficientemente malvado. No. El sentirse un poco malvado o un poco desesperado, tienes que verlo, tienes que fervientemente, honestamente, sinceramente sentir, soy ese pecador que necesita un Salvador y no hay otra forma de salvación para una persona como yo. Esa es la convicción del pecado, un anhelo de estar limpio, un anhelo de que Dios nos limpie, nos lave. Así que esta es la primera señal de la gracia. Y está allí en el versículo 41 en una forma reflejada. Así que los que recibieron su palabra, ¿cuál fue la palabra que recibieron? La predicación convictiva que terminó en el versículo 37, y esta necesidad de perdón. Cuando el mensaje del arrepentimiento lo escucharon y atravesaron esa experiencia. Pedro explica en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros. Esta es una frase importante que significa dos cosas en efecto. No hay ninguna otra forma de salvación. No hay ninguna otra forma que no sea convicción de pecado y arrepentimiento delante de Dios. Cada uno de vosotros, en efecto, dice el apóstol, no hay otra forma. Cada uno de vosotros, es decir, esto es algo personal. Cada uno lo tiene que hacer por sí mismo. El hecho de que alguien más sea cristiano no se extiende para contigo. Tú tienes que arrepentirte tú mismo, tú misma. Arrepentíos. A veces esta palabra arrepentíos, arrepentimiento, es diluida en el significado que debería tener. Y algunas personas dicen, el griego simplemente dice cambia de parecer. Cambia de parecer. Y sí, he escuchado predicadores que diluyen el significado del arrepentimiento y hacen que significa solamente cambia de parecer al respecto de Cristo. En un minuto tú no pensabas que Él fue algo importante y al siguiente minuto conscientes, asientes, reconoces que es el Hijo de Dios. Y siempre que cambies de parecer respecto a Cristo y quién es Él y su estatus y crees que es Dios, entonces ya salvo estás. Pero lo que representa esto es diluir el significado del arrepentimiento de una forma ridícula. No indica esto solamente. La forma en que la palabra es usada aquí, en todo lugar donde es usada, en el Nuevo Testamento, la forma en que la palabra es usada nos dice el ámbito completo de su significado. Significa cambia de parecer, apártate del pecado y ven a Dios. Es diferente a solamente decir cambia de parecer al respecto del estatus de Cristo. El simplemente asentir, reconocer el hecho de que Cristo es el Hijo de Dios y el Salvador, eso no necesariamente significa que eres salvo. Tienes que cambiar de parecer al respecto de todo. Es decir, que tú anheles que tu vida cambie de la vida de pecado que tienes a una vida que tenga comunión con Dios. Y tú le tienes que decir eso.
y te tienes que avergonzar de tu pecado, y tienes que confesar tu pecado delante de Él, y tienes que pedirle que te transforme y que te dé un nuevo corazón y una nueva vida. No es solamente un cambio en mi actitud intelectual para con Dios o Cristo, es un cambio completo. Tú no puedes lograr ese cambio, pero puedes anhelarlo, puedes desearlo, puedes suplicar tenerlo. Y eso es el arrepentimiento. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepentimiento y remisión de pecados, los dos términos tienen que estar juntos. Y anhela ser cambiado. Y a medida que confías tu alma completamente a Cristo, Él lo hará. Él te cambiará. Entonces, la primera señal de la verdadera conversión es la convicción de pecado y arrepentimiento. Pero voy muy lento y tengo que apurarme. La siguiente marca del verdadero arrepentimiento está aquí en el versículo 41. Es la Escritura. Cobra vida para ti. La Biblia cobra vida ante ti. ¿Eso te ha pasado a ti, esta experiencia? Dice entonces, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. No, voy a leer más bien el versículo 42, lo siento. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y ahí tienen, hay una actitud diferente ante la palabra de Dios. Continuaban, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces la Escritura había cobrado vida. Obviamente, después del primer sermón, los apóstoles siguieron enseñando constantemente. El sermón avanzó, se nos dice, pero después tienen que haberse repartido en grandes grupos, me imagino yo. Y aquellos que recibieron la palabra, se les dio más instrucción. Y día tras día recibieron instrucción, pero continuaron perseverando en la doctrina de los apóstoles. Fuertemente estaban adheridos a la palabra de Dios. El hombre natural, dice el apóstol Pablo, no recibe las cosas del Espíritu de Dios. Y después dice, las palabras de Dios se tienen que discernir de forma espiritual. Y antes de la conversión no ponías tu atención a la palabra. Sin embargo, de pronto, porque has sido convertido, tiene una demanda moral nueva sobre ti la Biblia. Y estás ligado a desearla y a leerla. Y a medida que lo haces, tienes un nuevo entendimiento que nunca tuviste antes. No puedes entenderlo todo, claro, pero puedes entender mucho más. Y tu alma se goza y se emociona a medida que tú pasas una página y otra página, libro tras libro, y puedes decir, aquí veo el Evangelio, allá veo la gracia de Dios, ahí puedo ver el mismo patrón, el mismo mensaje. La necesidad de volvernos a Dios y encontrarle y encontrar su perdón y su amor. Y ves mucho más de lo que veías antes. Y sus deberes florecen delante de ti y te sientes tu obligación de obedecer al Señor. No eres cambiante con la Biblia, ni la tomas a la ligera. Ahora entiendes que es la palabra de Dios. Confías en ella y comienzas a sentir su profundidad. Has hecho un gran descubrimiento a medida que la palabra de Dios cambia tu estima. Tiene nueva vida, tiene luz y poder. ¿Deseas venir y escuchar la palabra de Dios cada que puedas? Al estudio bíblico de entre semana, es algo que amas. Tomas la Biblia diariamente y te sientes culpable si no la tomas, si no la lees. La palabra de Dios tiene un nuevo poder, un nuevo significado para ti. Es una seña de la conversión. ¿Estoy diciendo cosas que no te significan nada? ¿Que no te representan nada? ¿Nunca la palabra de Dios ha tenido este peso en tu vida? Bueno, pues entonces no tienes la segunda marca de la conversión. Y por otro lado, eres una persona en quien el Señor ha obrado, pero tú lo dudas, constantemente te preocupas si verdaderamente ha pasado esto. Pues hazte esta pregunta: ¿he tenido una actitud que haya cambiado con respecto a la palabra de Dios? Primero, sentí la convicción de pecado y anhelé ser limpiado y tuve arrepentimiento de pecado. Número 2,
obtuve esta actitud diferente por completo a la palabra de Dios, verdaderamente cobró vida para mí. Eso es lo segundo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y no podían ser arrebatados de ahí. Y el tercer punto, versículo 42. La doctrina de los apóstoles y la comunión. Comunión los unos con los otros. Habían descubierto la tercera marca, señal de la conversión, el lazo familiar. De pronto sientes que perteneces al pueblo de Cristo, te sientes más cercano a los cristianos que a tus compañeros, supuestos amigos que no son cristianos. Y de hecho tu actitud para con los amigos que no son cristianos cambia grandemente. Todavía les tienes afecto, todavía sientes un lazo especial para con ellos tal vez, pero ahora sabes que hay una gran diferencia y oras por ellos, que puedan venir a conversión. Deseas que vengan a Cristo, así como tú has venido a Cristo y le has visto y conocido. Tienes preocupación al respecto de su alma. Mientras que los cristianos, aquellos con los que nunca sentiste familiaridad, ahora quieres conocerles a todos, quieres estar con ellos. Tienes un lazo. Sabemos, dice el apóstol Juan, que hemos pasado de muerte a vida porque amamos, en que amamos a los hermanos. Hay un lazo familiar, es preciadísimo y lo has encontrado. Es una seña de la conversión. Es muy fácil hablar con otro cristiano. Damos cosas por sentado, que tiene los mismos entendimientos que tú, la misma experiencia espiritual que tú, las mismas preocupaciones que tú al respecto de las cosas espirituales. Tanto se tiene en común y nunca te diste cuenta antes de esto. Y ahí tenemos la tercera característica de un converso, la tercera seña de la conversión. Y tenían o perseveraban en comunión unos con los otros. Tengo que apurarme. Dejé a un lado el partimiento de pan por un momento y dice, y en las oraciones. Aquí tenemos la cuarta marca de la conversión, la cuarta señal, y te pregunto al respecto de esto, ¿por qué era su característica? ¿Tú has descubierto la oración? ¿Te ha cambiado? ¿O la oración ha cambiado en lo que a ti respecta? ¿Te has dado cuenta? ¿Has visto? ¿Has tenido oraciones respondidas? ¿Has encontrado una nueva profundidad en la oración?